justo antes de la medianoche, cuando las brujas untan belladona en sus escobas para volar, cuando los vampiros abren sus antiguos féretros para salir a seducir humanos corrompidos, cuando los muertos condenados sacuden sus polvosos y harapientos ropajes. Ahí, en lo más oscuro de la noche, entrarás a un lugar que te llevará a descubrir el más profundo de tus miedos. Prepárate y abandona toda esperanza al entrar aquí. Conoce lo más aterrador del mundo paranormal, investigaciones, historias y leyendas, y lo más oscuro de las ciencias ocultas. A partir de este punto, ya no hay retorno. Recobremos la noche. Recuperemos la oscuridad que nos ha sido arrebatada. Soy Héctor Villadark, y esto es La Sociedad de la Medianoche. Se ve desenfocado, entonces ya. Hola, ¿qué tal Facebook? Hola, ¿qué tal Periscope? Estamos iniciando transmisiones a través de Radio Macabro en la Sociedad de la Medianoche, transmitiendo directamente desde la caverna más profunda del infierno. Ya andamos por aquí. Gracias a todos ustedes por unírsenos. Les recordamos que también ya estamos por TuneIn, por si quieren escucharnos por ahí. Y para algunos es más sencillo escucharnos por TuneIn porque así pueden interactuar con otras aplicaciones, pero pues aquí andamos ya. Entonces, vamos a ver algunos de sus comentarios que tengo yo por aquí. A ver, préstame tantito. Ok, y Juanito, presente. Hola Juanito, saludos para ti. Nos dice Iván, hola Gaviota, que Iván anda ya en los Guanatos, en Guadalajara. Hola, ¿cómo estás? Saludos a todos, saludos para ti también, Gaby, saludos, ¿cómo estás? Dice, ay, no me invitaron, ¿a dónde, Jano? Hola Gaby, bro, vecinos, Andorela, Candy, Juanito, niñas hermosas y saludos a los del grupo de WhatsApp. Luffy, bro, Texcoco presente, saludos hasta Texcoco, muchas gracias por acompañarnos. David Roche, saludos, bro, saludos David, ¿cómo estás? Guadalajara, listos, acá nos dice Jorge Cruz, buenas noches, saludos para ti. Priscila Gallego, super macabro, así es, buenas lunas. Y Nayeli Barrera Subizar, buenas lunas a todos, ¿qué tal? Buenas lunas, ¿cómo estás? Ahí tengo la garganta medio guarraspeada. LDI, hola, ¿qué tal? Romazade 61, hola, queremos ver a los invitados. Hoy no hay invitados, Andorela. No te vueles, Jano. Saludos amigos, saludos Callita, ¿cómo estás, Clau? Saludos hasta Saltillo, gracias por estarnos escuchando. Buenas lunas a Cabina y a sus habitantes, así es, ya andamos por acá. Saludos desde Coyodark, nos dice Coy 112, saludos para ti. Vamos a todo ritmo, bro, así es, vamos súper bien. Vamos a espantarnos, dice Rosy Alemán. Saludos para ti, Lucero de Luna 6, hola. Hola, Lucer, ¿cómo andas? Macabros Zombies, así es, Luffy Brock. Ya andamos por aquí y acá en Facebook, a ver qué más nos dicen. Monse Rivers, un saludo a mi marido Jorge de Cuautla. Ahí está el saludo para Jorge, esposo de Monse Rivers. Saúl Flores Benítez, excelente tema. Saludos, mi lord, buenas lunas. Gracias, Saúl, saludos para ti. Ney Córdoba, saludos a Poza Rica, Veracruz. Saludos hasta Poza Rica, Veracruz. Y Martín Antonio Alcocer, saludos, hermano. Ya andamos por aquí. Martín, un abrazo, hermano. Gracias que ya nos acompañas por acá en la transmisión del día de hoy. Y, ¿qué más por acá? Díganme. Saludos a mis hermanos del WhatsApp, dice el Gordo Luis. Saludos, Gordo Luis, para ti y para toda la gente de WhatsApp, por supuesto. Buenas lunas para todos, Joen. Hola, Joen, buenas lunas para ti también. Bienvenido. Saludos, Gordo Luis, de Iván. Iván, que anda bien clavado con el capoeira. Hola, ¿cómo estás? Saludos a Karen, que le da miedo. Carpadios, cero miedo. Ya estuviste aquí en cabina, ya viste que los demonios sí existen. ¿Ok? A Claudia Rivas nos manda saludos acá por Facebook también. Claudia Rivas, saludos, gracias para ti. Qué bueno que nos estás escuchando
Norma Cordero, le encantan sus historias, un gran abrazo. Gracias Norma. Priscila Gallego, San Luis Potosí, frío. La Ciudad de México también fría. Rabicho Polanco García, saludos desde Guerrero. Está chingón tu programa. Gracias Rubicho, qué bueno que te gusta. Edgar Arias, saludos para ti, hermano. Y pues qué bueno que les guste esto que hacemos por acá. En el capoeira y lo paranormal, ok, anda bien clavado en el capoeira y en lo paranormal, muy bien. Gracias Ivancito, pues muchas gracias, qué buena onda, ya se nos está uniendo la gente, gracias. Saluditos a todos, en especial a mi esposito Bubu Balboa, ok, Diana 221413, saludos a tu esposo Bubu Balboa desde la caverna más oscura del infierno. Donde andan todos, pues Sara seguramente anda dándole de comer a los jures, a los fetos. Lolis, pues en un ratito se conecta. Huesenia también por ahí. Ahí andaban todos hace rato en el WhatsApp. Milord, soy tu fans, dice Sandorela. Ok, Sandorela Jano, gracias. Y pues ya ves que no se me da mucho eso de ver el futuro, pero era obvio que los Pieles Rojas iban a comer cuervo a las brasas contra los Ravens. Tacos, dice el Gordo Luis. Tacos para ti, Gordo Luis, ¿cómo no? Y nos dice Cari Yepes, buenas lunas, Milord, buenas lunas, Cari. Demianenko Aón, saludos a todos, en especial a Giselita, gracias, ahí está el saludo para Giselita. Martínez, Connie, buenas lunas. Y Priscila Gallegos, como la noche oscura, así es, ahí andamos. Sí, andan ausentes hoy, seguramente andan cenando. Se vale pedir canción, pues pídemela Sandorela y a ver si... no, pero ¿qué crees? Que ya no puedo ahora porque como ya estoy transmitiendo en radio de veras, entonces ahí sí hay que pasar las rolas a programación antes de hacerlo y pues no estamos acá. Antes sí, porque lo hacía desde mi computadora y pues desde aquí transmitíamos, pero ahora ya estamos desde la consola de controles y pues ahí es. Ok, pero pídemela, Jano, y la programamos para el próximo martes. Maribel Gutiérrez Acosta, saludos y buenas lunas. Edmond DC, saludos a cabina, buenas lunas, un abrazo. Gracias Edmond, saludos para ti. Carolina Wong Beer, saludos, amo las historias de terror, más a estas altas horas de la noche, desde Tamaulipas, un abrazo. Buenas lunas, mi lord de Cari Yepes. Ya vamos al aire. Ok, caldo de cabezas, dice Rosy Alemán, pues conoce a caldo de cabezas como las que nos mandó Josh, porque entonces sí va a estar feo. Ok, Facebook, Periscope, regreso en un momentito con ustedes, voy a iniciar la transmisión por radio. Me aclaro un poco la garganta y ok, ahí estamos. Nace de la tumba, su cuerpo es el hogar de los gusanos y la mugre. No hay vida en sus ojos, no hay calidez en su piel, su pecho no se mueve. Su alma tan vacía y oscura como el cielo nocturno, se ríe de la espalda y escupe a la flecha porque no dañará su carne. Hasta la eternidad caminará por la tierra, olisqueando la dulce y roja sangre de los vivos, obsequiándose con los huesos de los condenados. Cuidado, porque es el muerto no viviente y permanecerá por toda la eternidad. Este es un texto hindú de autor desconocido encontrado en Circa en el año 1000 a.C. y con esto les damos la bienvenida a todos ustedes a la Sociedad de la Medianoche. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Sociedad de la Medianoche, transmitiendo a través de Radio Macabro desde la caverna más profunda del infierno, ubicada acá por el centro de la Ciudad de México, por la zona de Polanco. Ahí está la entrada a esta terrible y macabra caverna, desde la cual esta noche se presenta un poco fría y desde la cual les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo a la gente que nos ve por Facebook Live en stream de video en tiempo real por Facebook. También un saludo a toda la gente que nos ve por Periscope en la cuenta @smnvilladar. Saludos para toda la gente de Periscope. Y por supuesto, saludos a toda la gente también que nos está escuchando por www.radiomacabro.com.mx. Y a partir de hoy, también un saludísimo a toda la gente que nos escucha por TuneIn Radio. Ya estamos presentes en TuneIn y estas son todas las plataformas por las que pueden escucharnos. Al principio nos decían, ay, es que no te puedo escuchar por aquí, ay, no te puedo escuchar por acá. Bueno, pues ahora ya estamos presentes en TuneIn Radio, en www, en Facebook y en Periscope. Todas estas transmisiones ya están para todos ustedes disponibles, desde ahí las pueden checar. Y bueno, como cada martes y como ya es costumbre,
de los martes macabros estamos retomando esas noches en las que nos daba miedo irnos a acostar, esas noches en las que pues todavía éramos jóvenes o algunos de nosotros niños, y después de ver una serie de televisión o una película nos íbamos con miedo a la cama, con miedo de ir al baño, con miedo de asomarnos qué había debajo de la cama. Bueno, pues esa es la misión de Radio Macabro y de la Sociedad de la Medianoche, cubrir con un manto de oscuridad toda la Ciudad de México y a todas las personas que nos escuchen, para que recobremos la noche y gobernemos de nueva cuenta la oscuridad. Como cada martes se encuentra en cabina acompañándonos en la producción y en los controles de cabina nuestro primer jinete del apocalipsis, nuestro Cherno Alfa. Gracias, Meli, por acompañarnos y por hacernos el paro con la consola, porque ya saben, se me ocurren cosas y cuando estamos en la transmisión se me ocurren otras, y entonces pues así salimos de unas y entramos en otras. Y también, como cada martes, se encuentra nuestro segundo jinete del apocalipsis, quien se hace cargo de todas las transmisiones de Facebook Live y de Periscope, Skadi, nuestro segundo jinete del apocalipsis. Gracias, Skadi, por estar aquí mediando las transmisiones de televisión y de video en tiempo real. Y por supuesto mi brazo derecho, que también como cada martes está aquí acompañándonos en cabina, nuestro tercer jinete del apocalipsis, Candy New, quien se hace cargo de toda la producción mediática y el social media de la Sociedad de la Medianoche. Gracias, corazón, qué bueno que estás aquí. Y hoy tuviste un día muy ajetreado. Y bueno, pues esperemos que nos relajemos un poquito en este programa. Y bueno, como cada martes, su Grand Philip, su Cordero Negro, su Caballero Oscuro, el cuarto jinete del apocalipsis, Lord Villadark, su vampiro de medianoche, quien les da la más cordial bienvenida a una nueva emisión de la Sociedad de la Medianoche a través de Radio Macabro. Y bueno, pues estamos a la mitad ya casi, ¿no?, de las celebraciones del Terror Fest organizado por Radio Macabro, en el cual pues les hemos presentado varias actividades y tenemos un plan de 30 programas, 30 películas y 30 días. ¿Por qué? Porque generalmente las personas que amamos el terror, así que nos apasiona este tema, vivimos con la zozobra de que llega nuestra Navidad, que es Día de Muertos, 31, 1 y 2 de noviembre, y se nos acaba y tenemos que esperar hasta el otro año para poder disfrutar esos adornos tenebrosos en las casas, en las calles, en todos lugares. Y se nos hace como que un solo día de terror no es suficiente, ¿no? Como que un día de miedo no es suficiente, así que decidimos hacer nosotros todo un mes, Octubre Negro, todo el mes de octubre, en el cual pues estaremos nosotros y hemos estado presentando en nuestra página de Facebook 30 películas. Diario les recomendamos una película que tiene que ver con el programa que se va a transmitir ese día, porque además todos los días tenemos transmisión a las 12 de la noche, salvo los martes, que es transmisión en vivo. Los martes entonces sí tenemos el programa empieza a las 11, 11 y media de la noche, dependiendo del tráfico que hay aquí en la Ciudad de México, pero generalmente es así. Pero durante todo el mes, todos los días, sin importar si es viernes, sábado, domingo o entre semana, a las 12 de la noche les presentamos un programa y también les recomendamos una película que tiene que ver con el tema para que lo ampliemos. Y además de eso, pues les estamos recomendando muchas de las actividades que en la Ciudad de México se están presentando para estos días de muertos, como la narración de La Llorona en el embarcadero de Cuemanco, como la feria medieval también, que va a ser ahí en el Palacio, en el Desierto de los Leones. La marcha zombie, que se lleva a cabo el día 22 de este mes. Bueno, ahí en nuestra página pueden checar todos los GIFs, toda la información, todos los eventos que les estamos poniendo, y además investigaciones, notas curiosas y ondas así, todo relacionado con el género del terror. Entonces, bueno, pues ya nos encontramos a la mitad, ya hemos hecho algunas actividades. Nuestra siguiente actividad fuerte es el maratón de cine de terror, que es un maratón que tenemos planeado de 10 de la noche a 6 de la mañana, en el cual estaremos presentándoles pues películas. Esta es una actividad presencial, ustedes nos mandan un inbox, nosotros les decimos dónde es, cuánto cuesta, y pues si quieren acompañarnos, estaremos toda la noche presentando películas, y bueno, pues yo les daré una breve introducción y datos curiosos acerca de cada una de las películas que se van a presentar. Ok, y bueno, pues estamos ya adelantados en estos
programas, en estos eventos que hemos planeado para todos ustedes. Y también ya estamos recibiendo algunas de las calaveritas literarias y algunos de los cuentos cortos para el concurso. Ya hay mucha gente inscrita. Recuerden que tenemos una fecha límite para que nos puedan enviar sus calaveritas y sus cuentos cortos, así que las personas que ya se inscribieron y que no nos han mandado sus trabajos, pues apúrenle, mándenoslo para que podamos leerlo y tengamos chance nosotros de decidir cuál será la calaverita y cuál será el cuento corto que ganen los premios. Ahí en la convocatoria están los premios que vamos a dar y todo eso. Entonces, bueno, pues ya vamos muy bien. Hemos tenido mucha mayor respuesta de la esperada. Nosotros dijimos, se van a inscribir 2 personas. No, pues sí se han inscrito algunos. Algunos otros ya nos han mandado sus trabajos. El día de ayer recibimos ya algunas calaveritas, por lo cual les damos muchísimas gracias. Y bueno, pues antes de continuar con el programa, voy a proceder a darles los saludos que les debía del programa pasado y algunos comentarios que tenemos por acá. Saludos a Ecuador, Perú, Querétaro, a la delegación Miguel Hidalgo y a la delegación Gustavo Amadero, a la clínica de obstetricia de La Raza, Aguascalientes, Saltillo. Un abrazo para toda la gente de Saltillo que queremos mucho. Ya tuvimos la fortuna de andar por allá, ahora hace unos cuantos meses, en junio, julio, estuvimos por allá en el Paranormal Fest, organizado por el Museo del Terror, con los Alejandro y Berenice Mortem. Muchas gracias por la invitación y saludos para todos ustedes también. A Xochimilco, Brasil, Texas, Tijuana, Matamoros, Tamaulipas, Acapulco, Guerrero, Argentina, Rosario, Argentina, Buenos Aires, Argentina, Monterrey, La Piedad, Michoacán, Zamora, Guadalajara, la Laguna de Tres Palos en Guerrero, Canadá, Quebec, Fort Lauderdale en Florida, a Tampa, Florida, Edinburgh, Far, Hidalgo, Querétaro, Colombia, Antioquia, Venezuela, al Cuerpo de Bomberos Capital de Zacatecas que nos escucha seguido, Veracruz, Vallehermoso, Reynosa, Cosamaloapan, que desde allá desde acá les mandamos un fuerte y caluroso abrazo hasta Cosamaloapan, Durango, Egipto, y por supuesto a Metepec, la tierra de la Llorona, desde donde nos escuchan grandes y entrañables amigos. Muchísimas gracias por habernos escuchado, por pedirnos sus saludos a la zona desde la que nos están escuchando. Y por supuesto para Sara Ram, Carla Lucero de Luna Padilla, Gaby Contreras, al Gordo Luis, Caminante Sin Rumbo, Juan Carlos Samper, Lorenzo Mejía, Susana Isabel Díaz, Gabriela Tate Pérez, Gaby Segovia, que nos escucha desde Oregón, Álvaro García Segura, Maripili, Fonseca Vite, Rosy Alemán, Enrique Quesada, Sol Tapia, Luffy Brock, Eder Ortiz, Gomita López, Isabela Casinab, que si no me equivoco nos escucha desde Morelia, Jacqueline Ruiz Campos, Grace Mar, David Roche, Hernández Marieli, Gloria Pocket, Carribas, Jerónimo, Dianita Blasita, Luis de la Fuente, Eira, Joen Ramírez, Maggie García, Martín Antonio Alcocer de Saltillo, Claudia Alcocer su hermana y Beli López su esposa, a quien les mandamos un especial saludo y los extrañamos amigos, esperamos y encontrarnos pronto. Dulce Sánchez, Gabriela Valencia Esparza, Blanca GB, Daniel Pichardo, Cris Albuquerque, Mari Sangón, David Roche, Rosa María Espino Otiz, Manuel Rodríguez, Mar Gómez, Rebeca Valadez, Erika Guzmán Chaires, Alejandrina Flores, Susana Isabel Díaz Rebolledo, Argelia Rivero, Miguelito y Jime, Cerón Rubén, Marco Vega García, Adela Flores, Yasmín Jospa, Amelia Mora, Aide Padilla, Laura Ayala, González Juana, Carlos Abascal Carranza, Padrino Castelán, Guillermo del Castillo, Azucena Vargas, Marisol Orozco Chavarría, Terete, Candiñú, saludos para Candiñú, Diana Vanessa Rodríguez Martínez, Michelle Flores Jiménez, Klaus Sanz Nava, Betty Salazar, Lucecita Rocha, Ana Laura Telles y Reyes Angélica. Y bueno, hasta ahí me quedo con los saludos porque si no empezamos con el programa. Y bueno, pues antes que cualquier otra cosa, estamos rayando ya los 14,000 seguidores en nuestra página de Facebook. Precisamente el día de ayer estábamos escuchando la repetición del programa de Lobombo, en el que bueno, yo les daba las gracias porque habíamos alcanzado los 4,444, ¿verdad? 4,444 seguidores. Estábamos muy emocionados. Imagínense cómo nos sentimos hoy que hemos triplicado el número de seguidores a menos de un año. Ya somos 14,000. La página pues ha crecido mucho, cada vez son más los comentarios que tengo que responderles. Por lo mismo pues a veces me tardo un poquito más, pero bueno, ya saben que siempre se los comentamos. Y bueno, el día de hoy tenemos planeado un programa que he pensado
bueno, más bien pensé dividirlo en dos partes debido a que son dos grandes conceptos los que se tienen acerca del fenómeno zombie. El primero, pues, es el concepto del zombie vudú, del zombie que se convierte en no muerto por medio de la magia, por medio de ciertas artes y de bocores ancestrales. Y la segunda parte, que será la parte final del programa, la que tiene que ver con los zombies que pues que casi somos nosotros los que, bueno, las generaciones nuevas o los más chavos son los zombies que conocen más, aquellos que se contagian por medio de un virus y bueno, pues por medio de este mismo mueren y regresan a la vida de alguna manera animados. Entonces vamos a dividir el programa en dos partes. La primera parte vamos a hablarla acerca de toda esta magia que existe con el vudú haitiano. La recomendación de hoy fue La serpiente y el arcoíris, ¿verdad? La recomendación de la película de hoy fue La serpiente y el arcoíris, que es básicamente está basada en una historia real, por supuesto, y es básicamente el documental más fehaciente y más indagatorio que se tiene acerca del fenómeno zombie. Hubo una temporada, una época en la que Haití estuvo gobernada de manera dictatorial por una persona que se apellidaba Duvalier. Este Duvalier se encargó de hacer que la magia y el vudú fueran básicamente el partido en el poder. Basado en esto, pues la gente tenía miedo, él gobernaba por medio del miedo y pues fue cuando más desapariciones de personas hubo y evidentemente pues algunas de estas personas después aparecían trabajando en plantaciones como zombies. ¿Por qué hay tantas plantaciones y por qué todo esto? Bueno, vamos a verlo más adelante detalladamente, pero la razón principal es porque, bueno, una vez que se independiza Haití, Estados Unidos entra al quite porque ya había ahí intereses entre los ingleses y los franceses. De hecho, en Haití se habla la lengua francesa. Había muchos intereses de esas colonias en esos lugares. Entonces trataban de quedarse con muchas de las cosas de Haití, incluso con territorios. Entonces, bueno, pues Estados Unidos dice, bueno, ya hasta aquí párenle, pero como Haití se encuentra bajo el albergue de Estados Unidos, pues entonces se ven comprometidos a dejar que entren pues las transnacionales norteamericanas a trabajar ahí y evidentemente pues la producción de azúcar y de la caña de azúcar es de lo que más se tiene en Haití y pues la mano de obra barata solamente se podía conseguir por medio de los zombies. Entonces, bueno, pues los bocores, el bocor es el brujo haitiano que se encarga de hacer estas transformaciones, buscan la manera de hacer que los muertos regresen a la vida por medio de antiguos eones o de antiguas brujerías. Pero bueno, esto vamos a verlo un poquito más a detalle en el desarrollo del programa de hoy. Y bueno, pues en la actualidad nuestro mundo resulta poco propicio al misterio, al trance, al ocultismo y al éxtasis religioso. Sin embargo, no hay que dejar de lado que tanto el trance como la adivinación tuvieron una enorme importancia en los cultos griegos y romanos. Además, la similitud en los ritos mágicos religiosos de los egipcios y mesopotamios con los grecolatinos, con los negros de occidente africano, son verdaderamente notables. Los dioses de esta raza negra eran ambivalentes, es decir, hacían tanto el bien como el mal. No es que los dioses sean ambivalentes o que los dioses trabajen para hacer el bien o el mal. Los dioses simplemente actúan con justicia. Entonces, por ejemplo, un asesino dice, ay, ojalá y no me atrapen, y pues si lo atrapan, pues obviamente va a decir, ay, malditos dioses, no me funcionaron. No, la neta es que pues los dioses actúan para la justicia, y obviamente pues las personas, las víctimas decían, ay, ojalá atrapen al asesino de Juanito Bananas que me lo mataron aquí en la esquina. Y entonces a raíz de eso, bueno, pues los dioses deciden cuál es la justicia y entonces ellos actúan de manera justa. Es como los seres elementales de la naturaleza. Ellos no son buenos ni malos, simplemente son. Ellos actúan, por ejemplo, los duendes no hacen bien ni hacen mal.
los duendes simplemente hacen, los duendes existen. ¿Ok? Bueno, pues igual los dioses eran considerados que funcionaban o que trabajaban de una manera ambivalente y se les ofrecía sacrificio y oración para no caer en la desgracia. Así, llegado el éxtasis, se le permitía a los sacerdotes comunicarse con las deidades y fuerzas sobrenaturales, aunque en muchas ocasiones este trance o éxtasis era inducido por drogas. La sangre, que resulta ser la sustancia vital del rito y prácticamente de todos los ritos, es utilizada en ceremonias mágicas como en las religiosas y es un rasgo universalmente difundido y que no es más que el indicio del primitivismo negro en todas las religiones. El sincretismo es un proceso sociológico capaz de facilitar en un individuo la conciliación de su propia cultura con otro y pues, de viceversa, ¿no? De allá para acá también. En los países católicos con poblaciones preponderantemente negra, como ocurre en Haití, se percibe un muy fuerte sincretismo al conciliarse las religiones africanas con el culto católico. Llegados los esclavos negros a la isla, fueron rápidamente bautizados sin necesidad de una previa conversión. Además, no hubo en Haití sacerdotes católicos durante casi un siglo, al hecho de que pues se atribuye esto, que la población haitiana sea católica solamente nominalmente, sin dejar de pertenecer a la vez a alguna secta ideológica y ceremonia africana. Las culturas haitianas son tan ancestrales que se considera que en Haití existe la primera religión, la primera creencia de todas las personas en una deidad se cree que se da en Haití porque son los conocimientos más antiguos que se tienen sobre religión. Cuando los negros llegan en calidad de esclavos, y evidentemente los primeros esbozos que se tienen de religión en Haití pues provienen de África, entonces específicamente del Congo. Entonces se cree que la primera religión es congolés y llega a América Latina por medio de Haití, y entonces bueno, pues es la primera religión que nosotros los latinoamericanos pues tenemos, ¿no? Cuando los negros llegan en calidad de esclavos a Estados Unidos, el famoso y ridículo apartheid segrega a la raza de color, teniendo prácticamente prohibido el hablar con la gente blanca. Así que imagínense participar en los cultos religiosos masivos, bueno, pues era prácticamente imposible. Es decir, los negros podían ir a la iglesia, pero tenían 2 bancas hasta atrás, ahí al lado de los baños, ¿no? Entonces, ante esta situación debían de tratar la raza negra de mantener vivas sus religiones y costumbres, pero claro, todo esto tenía que ser en secreto para que no fueran arrebatadas o ridiculizadas, y así se mantienen en el bajo mundo del Bayou o en las regiones donde los negros eran vistos no solo como esclavos de la famosa Nueva Orleans. Es ahí que los cultos vudús y las religiones ancestrales negras permanecen casi ocultas pero no perdidas. Es decir, como los negros no podían tener sus religiones y expresarlas, pues ¿qué es lo que hacían? Pues que llevaban sus religiones y su sincretismo a lugares alejados donde no pudieran verlos, donde nadie pudiera tacharlos de locos, y además los castigaran y les arrebataran o les prohibieran de por sí ya tenían prohibido el expresarse de esa manera, pero que además pues se los volvieran a quitar, ¿no? Y que volvieran a arrebatarles esa identidad que los hacía pertenecientes a una raza. Es ahí que los cultos vudús y las religiones ancestrales negras permanecen así, ocultas, pero ojo, nunca perdidas, sino ocultas a un mundo que no está listo para regresar a creer en las tradiciones y culturas antiguas, pues esas se originaron ahí donde no había progreso, donde la ignorancia era adorada como una deidad. Sin duda, el gran éxito de muchos de los cultos basados en el sincretismo tiene su origen en las necesidades económicas y recreativas de sus adeptos, sin olvidar que las sectas religiosas constituyen un verdadero refugio para quienes permanecen desorientados en este moderno mundo. En Cuba, la Martinica y Nueva Orleans, en las que hay minorías negras y en las que se practican cultos afroamericanos, pero en Haití las sectas dependen del régimen imperante que la religión vudú sea permitida o imperante. Es decir, en Haití depende mucho del régimen político que esté gobernando. Si el presidente o el gobernante de Haití cree en la magia y en la religión, pues se permite, y si no, pues se persigue, igualito que aquí en México. Bueno, hablar de Haití y de vudú es hablar de una misma cosa, por lo que resulta prácticamente imposible tratar de entender a un pueblo, en este caso al pueblo haitiano, si es que
nosotros antes de esto no somos capaces de comprender el budismo, la magia y la brujería y toda la parafernalia que esta religión comprende. ¿A qué me refiero con todo eso? Bueno, con los asesinatos rituales, los sacrificios sangrientos de niños casi recién nacidos, los zombies o los muertos que caminan, los cultos eróticos con la participación de machos cabríos, las serpientes, los pavos blancos, gallos negros, rojos, misas negras, canibalismo, vamos, todo lo que tiene que ver con la magia. Si nosotros no lo entendemos y si no creemos en que todo esto forma parte de una religión y de una cultura, pues difícilmente vamos a entender el culto del vudú y qué tan importante es para el budismo para Haití. Es como si nosotros habláramos del mito guadalupano aquí en México. Vamos, los mexicanos somos guadalupanos casi por nacimiento. Sin embargo, la Virgen de Guadalupe no es mexicana. Es una virgen que se aparece en un río de Guadalupe en España, y de España es traída aquí a México. Qué casualidad que es traída por los evangelizadores, y se la ponen a Tizoc, y Tizoc dice: ay, se apareció la virgen y me entregó rosas y la virgen ahora es mexicana. No, la Virgen de Guadalupe no es mexicana, averígüenlo bien, googleenlo, búsquenlo, y no es mexicana. Entonces, bueno, ella es española, y qué casualidad que llega con los españoles aquí a México, y pues de alguna manera la mexicanizan para que nosotros nos arrodillemos ante esta imagen. Ok, entonces, bueno, más o menos hablar del mito guadalupano en México es hablar del vudú en Haití. Gran parte de que el mundo conozca de esta manera el vudú, es decir, de una manera con bailes en la oscuridad, con gallinas degolladas, con gente que trae en éxtasis, van a ver que tiene mucho que ver con la religión de Palo Mayombe, aunque el vudú es más grande. Más adelante vamos a ir viendo todo esto. Y bueno, pues todo esto se lo debemos a un inglés que visitó a Haití en 1889 y dio a conocer algunas historias de terror que tenían que ver con el culto a la sangre y las tradiciones de las deidades budistas. Y aunque los haitianos tienen una tradición oral de leyendas que podrían erizar la piel de los más valientes, esto no es gratis. Cumple con la doble función de intimidar al pueblo gracias a los bokores. Un bokor es un brujo haitiano, el brujo que nosotros vemos con un sombrero de copa, con maquillaje de calavera, con un gran puro, con joyas, ataviado con joyas. Esos son los bokores. ¿Ok? Estos bokores o brujos del vudú son los que realmente fabrican a los zombies, seres humanos en los que se provoca una muerte tras ingerir una poción hasta ahora misteriosa o no tan misteriosa ya, y enterrado el cuerpo del recién fallecido, el brujo o bokor lo desentierra y administra una segunda poción que se encarga de resucitarlo. Sin embargo, la resurrección de la víctima al ingerir el nuevo brebaje es incompleta. Su cerebro ha dejado de funcionar como antes, por lo que queda convertido en un ser carente de voluntad, en un simple instrumento a manos del brujo. Los haitianos juran que es real y que han visto a estos seres verdaderos muertos en vida, trabajando en las plantaciones, cometiendo crímenes por orden de los bokores, maestros de las prácticas de la magia negra. Bueno, más adelante vamos a ver el caso de un señor que un día entró al hospital con severos signos de enfermedad, es decir, tenía los esfínteres incontrolables, tenía temperatura, sudaba, fiebres y demás así. Se declara muerto y es encontrado 18 años después en calidad de zombie trabajando en una plantación. Más adelante vamos a hablar bien del caso. Francois Duvalier, quien fue médico de profesión, fue elegido presidente en 1957 y gobernó dictatoriamente Haití sobre su muerte, y apoyado en el vudú y en la Iglesia Católica según su propia conveniencia, pero sobre todo ayudado por sus temibles totems macuts. Los totems macuts es algo así como los judiciales de aquí de México, son los que servían a Duvalier. Era la guardia especial de Duvalier, pero además no solamente eran así como que pues como que lo cuidaban con las armas, sino que el miedo de ellos era, o se les tenía miedo a ellos porque ellos eran brujos y en cualquier momento pues podían hacerte zombie. Él es el autor de un libro publicado en Londres llamado The Blood Ritual of Haitians, o el ritual de la sangre de los haitianos, y es el principal responsable de una leyenda negra de Haití y sobre todo de los zombies, que para seguir existiendo deben de ser alimentados con plátanos cocidos sin sal. Seguramente esto no lo conocían, pero así es. La sal destruye a los zombies,
pero bueno, a los zombies del vudú, no a los zombies a los que son infectados con una bacteria, con un virus, ¿no? Ok, de todos modos su existencia no puede ponerse en duda, puesto que el Código Penal de Haití, es decir, el Código Penal de la isla, exige castigo para quienes hayan atentado contra la vida de una persona por el empleo de que contra ella se haga de sustancias que sin causarle la muerte produzca un estado letárgico. El artículo 246 del Código haitiano, que sufre modificaciones hasta 1953, especifica: también es calificado de atentado contra la vida de una persona por envenenamiento el empleo que se haga en su contra de sustancias que sin provocar la muerte produzcan estados letárgicos más o menos prolongados, sea cual sea la forma en que dichas sustancias hayan sido empleadas y sean cuales fueren las consecuencias. Si a raíz de este estado letárgico la persona ha sufrido o ha sido enterrada, el atentado será calificado de asesinato, aunque más tarde sea desenterrado el supuesto cadáver y puesto a trabajar. Entonces, el Código Penal de Haití castiga a quien les haga brujería de zombismo a estas personas. El origen de los zombies es muy complejo. Además, hay varios zombies. Estos de los que hemos hablado hasta ahora son los principales, los primordiales, los haitianos, los verdaderos zombies creados con magia, herbolaria y zoología, donde el Bokor debe de tener amplios conocimientos de la química, botánica, zoología y otras ciencias que unidas por medios mágicos pueden convertir a una persona en algo aterrador. Sin embargo, el avance de las sociedades, la creación de sustancias cada vez más tóxicas y la mutación de virus normales como las gripas aviares y los virus y las bacterias más resistentes cada vez a los retrovirales han creado virus que desconocemos y que pueden causar un fenómeno muy similar al de los zombies haitianos. Existen sobre todo en las criaturas del mar y en los lugares donde el mar y los climas extremos se unen, como en Filipinas, China, Japón, etc., donde las condiciones geográficas, biológicas y fisiológicas se conjugan para la proliferación de un virus que se propaga de manera interesante y variada. Este virus tiene la capacidad de romper y colapsar las células por completo de un organismo vivo, para más tarde dar animación por medio de impulsos eléctricos básicos en el cuerpo de la persona que quede infectada. Al ser impulsos básicos, las más simples y básicas funciones son recordadas por el ser. La movilidad, la supervivencia y la alimentación. Por ello, los zombies caminan para procurarse alimento y aseguran su sobrevivencia, pero este tipo de zombies son muy diferentes al haitiano. El zombie haitiano no muere, es decir, solo entra en un estado de letargo, pero sus órganos permanecen funcionando, por lo que el cuerpo no se descompone y permanece incorrupto. Mientras no se les alimente con sal, el zombie permanecerá así. Es un estado de letargo y sopor. Por otro lado, los zombies infectados por algún virus como el Solane tienen un destino muy diferente. Estos zombies, al ser infectados, mueren. Sus órganos se colapsan y comienzan a descomponerse. Al resucitarlo, solo lo hace la parte motora y algunos básicos del pensamiento. Así, aunque se alimenten con el paso de los días, su cuerpo se descompondrá hasta que finalmente el cuerpo putrefacto de los zombies simplemente deje de funcionar, pues los órganos se han descompuesto. Y esto incluye al cerebro, donde radica la enfermedad, y cuando el cerebro se descomponga y deje de mandar impulsos eléctricos al resto del cuerpo, pues estos cuerpos simplemente se desplomarán sin rastro de vida o de animidad, más bien, porque pues sí se puede decir que están vivos porque se alimentan y se mueven, y están animados porque estos impulsos eléctricos los permiten animarse para procurarse el alimento. Sin embargo, pues no tienen alma, y la conciencia que tienen es solamente una conciencia de instintos primitivos donde se tienen que proveer el alimento para no fallecer. Por lo que lógicamente un brote zombie o un apocalipsis zombie, como nosotros lo conocemos, no debería de durar más de lo que un cuerpo tarda en descomponerse. Sin embargo, pues ante la generación diaria de zombies por medio de ataques a personas sanas, pues estas fechas se van desplazando. Es así que es más probable que ante un ataque de esta naturaleza sea lógico que más número de personas caigan y los muertos vivientes pues sean más en pocas horas que los seres vivos. Se ha pensado, y además hay muchos estudios referentes al origen de estos virus y de dónde provienen los animales que portarían esta enfermedad. Los más serios y prolongados estudios los sitúan en el mar, en los animales que provienen del mar, más específicamente en los del tipo moluscos, como son ostiones, ostras, mejillones, pulpos, etc. Estos seres tienen la consistencia adecuada para albergar un tipo de vida que a ellos no los destruye, pero que al cambiar de hábitat y de huésped desatan su mecanismo de defensa. Es decir, el bicho o el gusano o el virus permanece
en el huésped, en el pulpo, en el pepino de mar, en el ostión, y no le hace daño a este animal. Sin embargo, cuando nosotros los comemos y no lo hemos eliminado bien, es decir, cuando comemos alimentos del mar crudos, pues cambian de hábitat, cambian de huésped y entonces empiezan a defenderse y se defienden del organismo humano, y es entonces cuando se empiezan a presentar los estertores y las personas pues mueren, y después estos virus pues, hacen lo que tienen que hacer. Hay algunos científicos que aseguran que no solo están en los bichos del mar, sino que hay algunos organismos que en las más oscuras selvas tropicales se multiplican y sería fácil para los huéspedes extraños ser atacados por este tipo de virus. Incluso se ha dicho que algunas aves carroñeras, al alimentarse de ciertos animales en semidescomposición, llevan el virus, y que el excremento de estas aves, al hacerse polvo, generan la toxina que podría revivir dentro de la humedad y calidez de la persona o del huésped, infectándolo así, mutando al virus y más adelante esparciéndolo, ya mutado y más resistente. Así pues, existen dos principales tipos de zombies: los traídos de vuelta a la vida por medio de magia, y los que regresan por medio de un agente patógeno que colapsa el organismo y después lo anima nuevamente. Y algunos tienen que ver con el empleamiento de la magia, mientras que otros casi siempre por medio del contagio, donde el paciente cero porta un virus de procedencia desconocida, aunque rastreado en el mar, y los habitantes de ahí, aunque no solo del mar, sino de los ambientes acuáticos en general, hongos y humedad, unidos a carne de pescado en estado de descomposición, de la cual pues, en el mar hay mucha, podrían ser el caldo de cultivo ideal para el virus zombie. Aunque también se ha hablado de las teorías conspirativas, donde se diga que el gobierno y la armada son quienes han creado este compuesto que generaría a los muertos vivientes. Es creencia generalizada entre los habitantes de Haití que el Bokor posee poderes mágicos capaces de convertir cadáveres desenterrados en zombies o muertos que caminan, y se cree que los Bokores practican diabólicos ritos para hacerse obedecer ciegamente por estos muertos resucitados. Así, se emplean para cumplir tareas prohibidas o ilegales, o para ser explotados en los ingenios haitianos, donde capataces pagan muy bien por mano de obra eficiente y barata. De acuerdo con la cultura tradicional haitiana, si se le pide a un Bokor el trabajo de hacer zombie a alguien y no se tiene con qué pagar, el Bokor va a pedir su alma, y ocurre que el brujo buscará desesperadamente al deudor en su choza, y por alguna grieta o abertura que se encuentre en las paredes, aspirará con fuerza, se apropiará del espíritu del deudor, que tras caer en trance finalmente morirá. El Bokor deposita a continuación el espíritu del muerto en un frasco, y una vez enterrado el cuerpo, pues irá y lo va a desenterrar. Acto seguido aproximará la nariz del difunto al recipiente donde se guarda el espíritu, y así este resucitará convertido en esclavo del brujo, en un ser sin voluntad propia. Los rituales del vudú son muy ocultos y tienen mucho que ver con la historia oscura de la raza negra, pero antes de entrar de lleno en los cultos básicos del vudú, específicamente en el mito vivo del zombismo, cuyo misterio no es ya un secreto gracias al trabajo de Wade Davis, que es un etnobotánico de Harvard, debemos de realizar un viaje en la historia, así que súbete a tu escoba y vuela con nosotros a La Española. La Española es la segunda isla de las Antillas, debido a su tamaño, y es la isla donde se fundó la Isabela, que fue la primera ciudad hispana de América, que evidentemente causó muchas revueltas y levantamiento de los propios españoles, que deseaban un reparto de tierras más equitativo, y pues se tuvo que pacificar la isla por medio de la sangre. Es decir, cuando los españoles llegan a las Américas, se estacionan en Haití y ahí forman la Isabela, y la Isabela es la primera colonia hispana en América Latina, pero pues había muchas revueltas porque bueno, llegaron a matar a todos los indígenas y a gobernar pues a los que se doblegaban ante ellos. Y entonces pues se repartieron la isla, pero pues ya que se pusieron a ver bien, dijeron no, pues mi terreno está muy chiquito, yo quiero uno más grande, yo quiero tener más terreno, yo quiero un grado en el gobierno, yo quiero esto. Se empezaron a pelear y bueno, pues entonces hubo que pacificar la isla por medio de la sangre. Dominada una vez la isla, se introdujeron esclavos negros, y así es como se empieza a colonizar Haití, donde no solo la cultura española llegaría, sino también las enfermedades y la poca higiene que tenían estos españoles en esa época, pues llegarían a infectar y diezmar las tierras americanas. En 1517, una severa epidemia de viruela diezma un gran número de los nativos del lugar, que no tenían anticuerpos para esta enfermedad. Los españoles y los esclavos negros sí tenían anticuerpos, porque pues vivían en otra parte del mundo donde ya había habido brotes de viruela, pero cuando llegan a Haití,
pues los nativos naturales no, y entonces prácticamente el tercio de la población natural muere bajo esta enfermedad. Más adelante los piratas llegarían a estas tierras y tomarían esclavos, mismos que irían infectados y que llevarían el virus hacia Francia y África. Para 1697 la peste se hacía presente en Francia, una mezcla de viruela y gripa que simplemente los franceses ni ningún otro ser humano podría haber aguantado, porque era un virus nuevo que había mutado del que habían traído los españoles a Haití. En Haití muta, se lo llevan a Francia y allá vuelve a mutar, entonces pues ningún organismo lo soportaba. Así Francia se convierte en un cementerio vivo, por lo que resuelve llenar las coladeras y el sistema subterráneo con los cuerpos de los muertos, surgiendo así los extensos y largos caminos de las catacumbas de París. Ante los problemas políticos de Haití, Estados Unidos lo respalda y queda a su cuidado, pero así las empresas americanas tenían libre acceso a las grandes plantaciones de azúcar que los españoles habían puesto, y así explotan a los haitianos, hasta que Duvalier en 1957 se adueña de la presidencia y gobiernan de la manera más sangrienta que ha habido en la historia de Haití, y se vale por supuesto del vudú para mantener fanatizadas y controladas a las masas. Mantiene al 90% de la población adulta analfabeta, gobierna por medio del terror, y más aún en las universidades, pues esto representa un foco de rebeldía, porque los jóvenes pues aprendían que había más allá y sabían que tenían derechos, y entonces pues no se dejaban del régimen de Duvalier. Así que pues sometía a las masas con miedo y superstición, y así surge Papa Doc. Papa Doc crea la burguesía negra, el poder económico y espiritual en manos de la raza negra. Despide a las empresas transnacionales, es decir, a las empresas norteamericanas, las saca de Haití y se las regala al pueblo haitiano, donde obviamente pues también hay intereses y hay personas que pues se ponen al frente de estas empresas y se convierten en la burguesía negra, el poder económico haitiano. Y bueno, pues Haití ahora es dueño de su propio país, y así se convierte en el primer sacerdote del vudú. Él hacía de manera semipública misas negras y sacrificios humanos, y gracias a la brujería se pudo mantener en el poder durante 14 largos años, donde el partido en el poder era la brujería. La hechicería era un arma política que mantuvo el poder en la burguesía negra, que cada vez era más opulente. Papa Doc lo había logrado. Sin embargo, Baby Doc, su hijo, no lo hizo, pues él se casa con una mulata, y eso fue visto casi como una traición. Así los brujos y sacerdotes del pueblo comienzan a trabajar la brujería para matarlo, pero pues él era, pues se trataba de un alto traidor. Él había traicionado a su padre una vez que Papa Doc había regresado la independencia económica y el poder a los negros en Haití. Pues se declara, pues no la guerra, pero sí una guerra política y moral contra los blancos y mestizos y mulatos, y pues resulta que Baby Doc, el hijo de Papa Doc, se casa con una mulata, y pues esto es considerado como alta traición. Entonces así los brujos tratan de matarlo, pero también hay sacerdotes que comienzan a trabajar para defenderlo, porque pues decían que a final de cuentas era una mulata, no era blanca, y pues que tenía raíces negras. Entonces los simpatizantes pues trataban de cuidarlo, y así es como la brujería de Haití se divide en dos grandes grupos: los grupos que tratan de aniquilar a Baby Doc o al régimen del poder, y el grupo de magia blanca o de brujería de defensa que trata de cuidarlo. La brujería del vudú se manejaría de manera muy oculta, porque ahora estaba prohibida, pues era empleada para matar a su hijo. Entonces pues Papa Doc, a pesar de que era un sacerdote vudú, prohíbe la brujería. Así que pues como era de manera oculta, muy pocos podían saberla, y pues aunque Papa Doc era un sacerdote y sabía mucho de ella, Baby Doc no se había preocupado por aprender los secretos del vudú. Ese, yo creo, fue el gran error de Baby Doc, que si su papá se había encargado de tener el país en el poder de los negros y de tener de nueva cuenta las riendas de Haití por medio de la magia, pues Baby Doc, para poderlo hacer, tendría que haber continuado con su camino aprendiendo de la magia, pero pues no lo hizo así. Entonces, como no se instruyó en la magia, fue blanco fácil para sus atacantes, que lo consideraban un traidor. Mientras tanto, el reinado de terror inspirado por Duvalier era subterráneo en Haití. Los saberes mágicos ya no podían permanecer a la luz pública, y por otro lado los brotes de plagas y de pestes en todo el mundo brotaban sin alguna razón aparente. Pues ¿cuál razón aparente? No había. Pues la razón era que se habían llevado un virus mutado de Haití
Haití a Francia, y de Francia lo habían regresado los piratas por el mar a otras islas de las Antillas, y luego regresaba a España, y entonces, bueno, pues de esta manera empezaba a haber brotes de peste por todos lados. Ok, la palabra vudú proviene de Dahomey, país de África en la costa norte de Guinea, y significa genio o espíritu protector, aunque algunos tratan de derivarla de la danza que en la Biblia llevaron a cabo los hebreos en torno al becerro de oro, y así relacionan el término como pagano. Es decir, la iglesia trata de unir la palabra vudú a la danza herética de los valdenenses, que eran muy aficionados a la hechicería, de la cual hablan en la Biblia, y pues así entonces ya dicen, esa religión es mala porque pues tiene que ver con la brujería, pero no es así. La indicación más antigua respecto a la supervivencia de los cultos africanos de Dahomey se la debemos a un escritor anónimo francés, donde se puede leer: el baile, que en Surinam se llama The Water Mama, les está estrictamente prohibido a los esclavos. Por eso han convertido en un gran secreto, y lo único que se sabe es que encierra mucho de su poder de imaginación para las cosas malas. Si se esfuerzan adecuadamente, el jefe del complot entra en tal trance que pierde la conciencia. Mugot de Saint-Méry asigna la palabra vudú a un poderoso ser sobrenatural, a una serpiente que conoce el pasado, el presente, y con ayuda de un sacerdote y una negra puede ver el futuro. Estos personajes, es decir, el sacerdote y la negra que lo acompañan, son llamados Papa y Mama. La celebración de vudú solo puede realizarse por la noche y en secreto y fuera del alcance de toda mirada profana. Los recién iniciados deben de vestir sandalias y cubrirse con mantos rojos. El papa y la mama deben de llevar cinturones y un cajón a la manera muy similar de los huacales mexicanos. Esto permitiría ver a la serpiente. La reina salta sobre el cajón, cae en trance. La reina es la mama, también se les conoce como reina y rey. Cae en trance y comienza a predecir. Terminando esto, se reciben las ofrendas que llevan al papa y a la mama para sufragar los gastos y hacer un juramento tan terrible como el primero. Y se hacía una danza que formaba un rito de iniciación. La danza en el vudú es muy importante. De hecho, la danza es la columna vertebral del rito. El papa dibujaba un círculo en cuyo centro se fijaba el iniciado, que sostenía en sus manos cerdas de caballo y cosas espantosas como pepinos marinos, algunos sapos venenosos y gusanos de mar. A la señal del papa, los neófitos cantaban mientras el neófito comenzaba a temblar y bailar. Si por alguna situación salía del círculo, la ceremonia cesaba. Todos se quedaban en completo silencio y le daban la espalda. El neófito regresaba al círculo y debía de continuar bailando hasta entrar en contracciones convulsivas que terminarían con un golpe del papa y su vara en la cabeza. Así se llevaba a este al altar, y tras presentar juramento se le consideraba miembro de la secta, y la danza se convertía en una bacanal, pues bebían alcohol y drogas naturales. Se arrancaban los vestidos y se mordían la piel, y los desmayados eran llevados a un cuarto donde se realizaban las más asquerosas prostituciones y las más permisibles orgías, y solo el agotamiento ponía fin a las fiestas. Y agrega Moreau en 1768 que las danzas no llevaban el acompañamiento de instrumentos musicales, solo el batir de palmas y el tocar de tambores era permitido, por lo que se inducía a las frecuencias bajas en la tierra y llamaban a los animales rastreros. Por ello, Joseph Williams en 1932 deduce que el vudú era originalmente un culto a las serpientes, y esto lo pueden ver en la película del exorcismo la posesión de Deborah Logan. Ahí hablan del culto a las serpientes, y bueno, van a ver que tiene mucho que ver con el vudú. El vudú es un culto secreto, y por ser sagrado no había ni palmas ni tambores, solamente danza. Más tarde se piensa que se agregaron esos factores para hacerlo más llamativo y dedicarlo al placer y a la recreación, agregando la famosa danza profana de la calenda. Aún así, en 1972 una orden policial prohíbe en Puerto Príncipe que los negros bailen la calenda, así que se hace de manera oculta, y el sumo sacerdote, Jean-Prince de Mars, define al vudú como religión pagana, y en panfletos ocultos que eran repartidos entre las chozas de los esclavos negros se lee de puño y letra del mismísimo Yen: el vudú es una religión porque los iniciados creen en la existencia de seres espirituales que viven en alguna parte del universo con estrecho contacto con los seres humanos cuyas actividades controlan, igual que los católicos con nuestro Dios, ¿no? O bueno, con el Dios de los católicos. Ellos dicen que hay un Dios en el universo y que Él controla lo que hacemos. Ellos forman un Olimpo de dioses cuyo supremo dios es llamado Papa o Gran Señor, y gozan de particular veneración. Es una religión porque el culto a estas personas
se le desarrolla para honrar a sus dioses. Y además se exige un cuerpo sacerdotal jerárquico, como la Iglesia Católica también. Una comunidad de creyentes, como todos los católicos, templos, como las iglesias, altares, ceremonias, como las misas, y por último, una tradición oral que, si bien es cierto, ha llegado alterada hasta nosotros, conserva por suerte lo esencial del culto. Igual que el Padre Nuestro llega a los católicos, ¿no? Es una religión porque la maraña deformada de creencias y fábulas puede separarse de ahí una teología, un sistema de ideas con cuya ayuda nuestros antepasados africanos se explicaban de forma primitiva los fenómenos naturales, con los que se crea el fundamento para la fe anarquista en la que descansa el catolicismo corrompido de nuestras masas populares. Cree en espíritus omnipotentes, dioses, demonios, almas desmaterializadas, y en parte en su fe en la hechicería y en la magia. Como podemos ver, la descripción de Jean-Marie es muy similar a la católica. Es decir, él dice: el vudú es una religión por esto, por esto, por esto y por esto. Y así, igual los católicos dicen que la religión es católica porque tiene las mismas bases que estas. Entonces, no es válido que se considere una no religión. Existen básicamente 4 cultos del vudú. El culto vudú, que es la religión en sí. El culto Rada, que es el culto a los elementos del vudú. El culto Petro, que incorpora deidades locales y espíritus de diferentes orígenes. En este culto se hace una combinación de ron y pólvora para caer en trance. Y finalmente, el culto Bemba, que venera deidades congolesas y espíritus criollos. El fundamento del culto vudú es la voluntad del negro haitiano por recuperar el pasado. Es muy grande la importancia del agua en la ceremonia vudú, por eso en muchas ocasiones se hace cerca de los ríos o sobre aguas subterráneas, pues en el agua residen los espíritus. El Ogún es el sacerdote de los ritos vudús, ¿ok? El Ogún obliga a escuchar las voces de los espíritus. Son las aguas subterráneas las que los conducen a los espíritus en la tierra. Las iglesias de los budistas son secretas y se llaman Honfor, y es custodiados por el Pápalo o por el Hogan. El Papalao y la Mamalao son los supremos sacerdotes dentro de la religión vudú, ¿ok? Las iglesias de los budistas son secretas y se llaman Honfur y son custodiadas, como les decía, por el Papalao. Si es mujer, bueno, se le denomina Mamalao o Mambo. Y hay toda una organización en estos rituales. Hay Honsins, Houkenikons, postres y todo un organismo bien jerarquizado de personas que tienen papeles específicos dentro del rito y del templo. En el templo, en un cuarto adjunto, se guardan las cosas del culto: naipes, campanas, cruces, platos, vasijas, jarras, collares, sonajeros, imágenes de santos, licores, habanos, etc. Como podemos ver, es muy similar a la tradición católica a la que nosotros estamos acostumbrados. Es decir, hay un cuerpo jerárquico que tiene monseñores, cardenales, obispos, sacerdotes, ministros, hasta monaguillos, ¿no? Y también pues tienen un lugar donde guardan todas estas cosas. Según el folclore haitiano, el pueblo que practica el vudú escucha en sus árboles las voces de sus muertos, sus antepasados y sus espíritus protectores, y hay una gran cantidad de dioses en el panteón vudú, el cual se divide en 2 categorías: la de las grandes loas y la de los pequeños loas. Los primeros son africanos. El más poderoso es Dambala, el culto a la serpiente arcoíris, y es a estos loas a quienes se les reza y se les ofrece sacrificio para obtener los poderes del Bokor, y así de convertir a las personas supuestamente fallecidas en zombies. Los árboles son tan importantes en la tradición vudú que quien se atreva a desenraizarlos sin las debidas precauciones atraerá la venganza de los dioses. Hay testimonios escritos en libros donde se narra en casos en los que, por ejemplo, un misionero que prendió fuego a las palmeras y entonces enloqueció. Otro más que taló árboles y al hacerlo con el último del bosque cayó muerto. Los árboles regulan la enfermedad y la muerte, la dicha y la desgracia. De ahí que otras religiones se ocupen solo de adorar a los árboles, a los palos de los diferentes árboles. Los paleros o aquellos que practican la religión de palo mayombe. Como les decía al principio, bueno, hay mucha similitud entre
el vudú y el mito y la religión del palo mayombe, y pues tiene mucho que ver con que los vudús haitianos crean en los espíritus de los árboles, y los palomayomberos o los brujos de palo mayombe pues crean en los palos de estos árboles. El rito de iniciación vudú se llama canso, y según un testigo presencial que logró salir sin ser descubierto de un ritual, lo describe así: cuando la luna se alza en la montaña como brillante bola de luz y los tambores sagrados guardan silencio, la ceremonia comienza. Los congregados fieles reunidos cerca del Confur se dirigen en procesión encabezada por el Papaloa, quien va descalzo y que además lleva un rojo turbante. Le acompañan de derecha a izquierda dos jóvenes con las cabezas cubiertas con bordados de lentejuela y colores brillantes. El iniciado lleva los brazos en alto y sostiene una espada. La mamaloa aparece ataviada con un vestido escarlata y tocado de plumas, con un coro de 30 mujeres de blanco. Al aparecer ella, los tambores suenan y cuando cae rendida al suelo, todo es silencio. El papaloa pronuncia en creole, el creole es un lenguaje, pronuncia lo siguiente: Soleil leve non l'est le couche la Gina. El sol se levanta al este y se pone en Guinea. Aquí aparece un toro negro adornado y las mujeres gritan: Mandare au pardon, Dios perdone nuestros pecados. Y comienza la danza, el canto y los tambores, mientras los hombres gritan: Dambala Wedo, ou Colevru Mons. Dambala Wedo, nuestro gran Dios culebra. Este creole o esta lengua creole es una fusión de los antiguos vocablos africanos y el francés, que es con el que ellos van creciendo ahí. El miedo desaparece de los principiantes y le cantan al dios: si pides gallo te lo daremos, si es cabra aquí la tienes, quieres toro aquí está, pero si pides un macho cabrío sin cuernos, ¿de dónde lo sacaremos? Así se corta la cabeza del macho cabrío, la sangre brota a borbotones, se recolecta en vasijas y se le avienta al toro. Los sacrificios siguen. El animal toro se ha convertido ahora en un dios, en dios toro, porque ha recibido la gracia de la sangre. Se le atraviesa el corazón con la espada. La mamaloa recibe la sangre que brota del animal, y el papaloa y la mamaloa beben la sangre del toro dios, y después rocían con esa sangre a los presentes, y pasan copas llenas de sangre para que todos beban. El miedo ahora es jolgorio, los bailes llevan al éxtasis, y esto se llama bautismo de sangre. Realizado esto, aparece Dambala, la serpiente arcoíris. Los elementos que deben de portar son variados. Hay un amuleto o guanga realizado con polvo de colibrí seco, frutas, cigarros, maíz, huevos, aceite, coco y tambores. El sacerdote traza un signo mágico con el maíz mientras dice: Wangol mait la terre, o sea, Wangol es el dueño de la tierra, y así se hace un círculo para el agua, para la tierra, para Dambala. Se realizan varios pases antes de que la sacerdotisa vista su traje habitual con plumas de avestruz rojas y negras. Se hacen cantos fanáticos y oraciones múltiples que llevarán de nuevo al éxtasis, y el papaloa menciona: Sans tout lut et tout mystères, en nombre de todos los dioses y de todos los misterios, y apenas ahí comienza la ceremonia. Se realizan los sacrificios de los gallos y los guajolotes blancos. Corderos bebés son sacrificados y la sangre de ellos será vertida sobre una niña que se encuentra de rodillas esperando el bautizo de la sangre. Esta niña llegará a ser una gran sacerdotisa. Más adelante beberá aceite con ron y se le cubrirá de harina blanca para que pueda ser recibida por Dambala. El frenesí colectivo se apodera de todos. Un anciano coloca las manos sobre la niña y ora en lengua creole y africana que los dioses nuevos y viejos la protejan. Se marca con una cruz de sangre y la ceremonia termina cuando el papaloa toma el huevo y lo arroja al suelo, al tiempo que, despojándose de su sombrero de plumas, grita: Lega papa, lega, ábrele de par en par todas las puertas. La encarnación del dios se realiza mediante un brusco cambio psicofisiológico y del cuerpo del iniciado es poseído por el Loa que lo monta. Esto de que lo monta también lo utilizan mucho los palomayomberos, que es cuando decimos que se monta al muerto. El muerto baja, entra dentro de la persona y pues bueno, pues así es como se tiene contacto con el muerto. Esto no es más que ocurra una posesión que al finalizar traerá fatiga muscular, lasitud de los miembros, vértigo, pérdida de equilibrio, pérdida de conocimiento y un peso considerable en su nuca. Es presentado y cambia de ser un servidor a ser el llamado. Incluso el rostro les cambia y la personalidad, por supuesto. El poseso no recordará nada al terminar. La posesión es pues un fenómeno controlado que obedece normas precisas.
como se puede ver, la tradición o la religión vudú tiene mucha relación con la de Palo Mayombe, en donde también se monta, pero en este caso se monta a un muerto que es llamado, y muchas veces sus huesos permanecen dentro de la nganga. La nganga es el caldero que utilizan los sacerdotes de Palo Mayombe, o los tatas, a la cual se le ofrecen los sacrificios. En el vudú, que es la madre de las religiones congolesas, no. En el vudú se bajan y se montan dioses, no simples muertos de mortales comunes. Sin embargo, uno de los aspectos más precisos y más importantes del vudú es la danza. La conexión con los dioses no podrá hacerse si no hay una verdadera danza que nos entregue de manera completa con nuestros dioses. Bailes profanos como la llamada danza del Congo. Aunque cualquier desgracia puede ser un castigo decretado por los espíritus del culto vudú, también son ellos los que a su vez dispensan protección, predicen los peligros, indican los remedios y ayudan a los adeptos cuando se encuentran en dificultades. Claro, todo esto a cambio de ofrendas y sacrificios, y la negligencia en estos aspectos traerá desgracias. El espíritu protector se vuelve agresivo, por ello, el culto a la muerte es muy importante. Así los que lo practican son nigromantes, seres que utilizan los cadáveres con fines mágicos, pues las voces de los muertos saben más del destino que ningún otro, pues ellos ya han estado en el futuro y pueden verlo sin mayor problema. Se debe de visitar la tumba del muerto por la noche, colocar una lámpara sobre la tumba, poner una cruz en buen estado y una vez hecho esto tomar una piedra y romperla con las otras piedras del sepulcro a fin de despertar al muerto. Una vez hecho esto se le pide permiso para trabajar con él y se le piden favores que de ser cumplidos regresarán con obsequios para el muerto, ofrendas de sangre, alimentos, monedas, etc. La magia es un medio de enfrentarse a la realidad diferente al método científico. No es una simple huida hacia lo imaginario y no debe de confundirse magia y brujería con religión, sobre todo si se habla de vudú. La magia suministra al hombre primitivo un número de actos y creencias rituales ya hechas, una técnica mental y práctica definida que le sirve para superar los obstáculos peligrosos en toda empresa importante y en toda situación crítica. La función de la magia es reforzar la fe en la victoria de la esperanza sobre el miedo. Magia y religión vudú van de la mano, pues son fuertes elementos brujeriles los que componen la religión. La brujería es amoral y la religión no. Esa es la gran diferencia entre un brujo y un sacerdote, la moralidad. El brujo es el bocor servidor de los dioses más duros y crueles. El sacerdote sirve a los dioses buenos y puros. Los principios en los que se fundamenta la magia son básicamente dos. El primero, la ley de semejanza, donde dice que todo lo semejante produce lo semejante, es decir, los efectos son semejantes a las causas, lo cual tendría que ver con el karma que se gana cuando se hace brujería. Y después la ley de contacto. Las cosas que una vez estuvieron en contacto actúan recíprocamente a distancia aún después de cesar todo contacto físico con la persona. El wanga es una de las manifestaciones de la brujería más comunes entre los adeptos al vudú. No solo resulta barata su confección, sino que además no requiere conocimientos especiales. Esto quiere decir que si nosotros tenemos el objeto de una persona, aunque la persona no esté cerca, no importa, va a tener el mismo efecto porque existe esta ley. Si ya hubo un vínculo entre la persona y el objeto, ese vínculo permanecerá por siempre. Respecto a los wangas, los wangas son amuletos. En cuanto a los amuletos, estos funcionan no solo para conquistar a una mujer, sino para permanecer en un puesto, casarse, tener dinero, un buen negocio, una buena fortuna. Es como encontrar en los cementerios muñecos a los que les falten miembros recargados en los ataúdes, o gallinas negras con miembros amputados junto a un kowi. El kowi es una vasija que está hecha de una calabaza seca partida a la mitad, y dentro se le pone leche, pan, malvaviscos, cacahuate o maíz remojado. Eso es un kowi y son cuencos naturales que se utilizan para hacer brujería. Los más comunes se forran por dentro con polvo de colibrí y deben de ser confeccionados de noche y ante una oración vudú que se llama Dolori Pasa. Entonces el kowi o este cuenco de calabaza seco se unta con el polvo del colibrí machacado, se hace la oración del dolor y pasa, y entonces así ya queda este artefacto previsto. Estos artefactos cobran vida por medio de la magia y algunos otros llevan polen, cuero y aves pulverizadas, aunque los más comunes son los que llevan cristales, y aunque no tiene mucho que ver con el animismo vudú, los cristales funcionan de manera mágica, pues pueden concentrar y catalizar las energías que se requieren para los fines deseados, y algunos más comunes son los ya conocidos ramos de Loi. El Loi es la sábila. Ok, entonces bueno, la sábila que se ata con cintilla roja también es un amuleto.